Capítulo 151. Tomando fotografías. Tony y Melissa caminaban por el reino cuántico. Melissa tenía el puño apuntando al suelo mientras un escáner en su muñeca se movía de un lado a otro. ¿Algo?, preguntó Tony, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza mientras daba grandes zancadas. No, suspiró Melissa. Lo único que entiendo es que esto es solo suciedad. Tony comenzó a tocar a Melissa, que estaba concentrada en la información de su muñeca. ¿HM? Cuando se volvió hacia Tony, lo vio señalando con entusiasmo hacia adelante. Se le cortó la respiración mientras seguía su mirada. Allí, a corta distancia, elevándose del paisaje irregular, se alzaban una serie de estructuras, edificios elaborados intrincadamente con material suave y cristalino que brillaba como obsidiana pulida. Con agujas que se retorcían hacia el cielo. Civilización, susurró Melissa, la palabra se le escapó como una mezcla de incredulidad y euforia. Tony se giró hacia la nave y ordenó, cúbrete. La nave, elegante y avanzada con suaves curvas y paneles azules brillantes, brilló mientras su exterior se movía, doblando la luz hasta desaparecer de la vista. Melissa tomó la mano de Tony y lo condujo hacia el pueblo. Cuando entraron, vieron muchos seres de formas extrañas, algunos parecían insectos, otros como una sustancia viscosa azul, ninguno remotamente humano. Esto es increíble. Susurró Melissa, con los ojos muy abiertos por la maravilla. Buscó a tienta su teléfono, levantándolo para capturar la belleza surrealista que los rodeaba. Los primeros clics pasaron desapercibidos, pero el suave resplandor de su flash iluminó de repente el área inmediata. Unas cuantas criaturas se detuvieron a mitad de paso, sus ojos, o lo que pasaba por ojos, los miraron de repente, expresiones ilegibles pero intensas. Momentos después, todo el pueblo pareció contener la respiración colectiva. Unos momentos después. Melissa, ¿en qué diablos estabas pensando? Tony gritó mientras ambos corrían frenéticamente. No sabía que el flash estaba encendido, gritó Melissa, lanzando una mirada salvaje por encima del hombro. Sus perseguidores estaban cerca ahora, un enjambre de alas iridiscentes y voces chirriantes. Algunas figuras cabalgaban sobre monturas insectoides, sus extremidades chasqueaban y eran metálicas mientras alzaban armas que brillaban siniestramente. Una andanada de proyectiles similares a láseres pasó zumbando junto a ellos, chisporroteando al rozar piedra y cristal, levantando columnas de escombros fundidos. Un rayo casi alcanzó a Melissa, el calor abrasaba el aire a su lado. La próxima vez, solo haz un dibujo, gritó Tony mientras giraba a mitad de carrera, derrapando ligeramente. Tony plantó una mano en el suelo para detenerse mientras su traje se materializaba sobre él. Empujó sus puños hacia adelante, y los emisores brillaron con un azul intenso mientras ondulaciones de ondas de sonido surgían hacia afuera. El frente de onda golpeó a las criaturas voladoras, sus agudos gritos llenaron el aire mientras descendían en espiral, chocando con otras y enviando una reacción en cadena de caos a través del cielo. Las manos de Tony se transformaron de nuevo y se reformaron en rojo metálico cuando una motocicleta se materializó de su simbionte. El diseño del vehículo era futurista, con bordes afilados y líneas de energía que pulsaban como venas. Balanceando su pierna, le hizo un gesto a Melissa, sube. Nos gané unos minutos. No me lo vas a decir dos veces, dijo Melissa, subiendo de un salto y agarrando la cintura de Tony. La motocicleta se tambaleó ligeramente antes de acelerar. Viajaron en silencio durante una buena media hora hasta que Tony interrumpió, Melissa, cegaste a esa pobre mujer. Melissa gimió, presionando su frente contra la espalda de Tony. Por favor, no. Ya me siento terrible. No sabía que el flash estaba encendido. ¿Cómo se suponía que iba a saber que eran sensibles a la luz? Sí, la barrera del idioma definitivamente va a ser un problema. Murmuró Tony mientras el viento azotaba su cabello. ¡Guau!, exclamó Tony, deteniendo de repente la moto. Melissa miró hacia adelante y vio una grieta gigante que se extendía por metros. Un gemido bajo, casi como el canto de una ballena, llenó el aire antes de que una enorme criatura parecida a una larva emergiera de la grieta. Su enorme sombra se cernía sobre ellos de manera ominosa. Melissa sacó nerviosamente su teléfono y tomó una foto. El flash se disparó y el sonido del obturador hizo eco. La criatura se congeló, sus ojos alienígenas se clavaron en ellos. Tony se giró lentamente, su expresión era una mezcla de exasperación e incredulidad mientras el rostro de Melissa se sonrojaba de un rojo intenso. Juro que pensé que había apagado el flash. Juro, comenzó, apenas por encima de un susurro, que si sobrevivimos a esto. La cabeza de la larva se giró hacia ellos, su boca, con forma de orificio contraído, se ensanchó antes de liberar un líquido verde espeso. Tony aceleró en la moto mientras el líquido tocaba el suelo, chisporroteando y corroyéndolo antes de convertirse en una ola de ácido. Y Melissa, vamos a tener que tener una conversación seria sobre esto, gritó Tony. La voz de Melissa se quebró de vergüenza, lo siento. Más adelante, los seres del pueblo seguían persiguiéndolos. Ustedes no saben cuándo darse por vencidos, gritó Tony en respuesta. Las salpicaduras ácidas silbaban peligrosamente mientras él zigzagueaba, evitándolas por poco. La larva continuó su persecución. Tony miró por encima del hombro y gritó, supongo que alguien es tímido ante la cámara. Buen trabajo, Melissa, tienes un don para encontrar a aquellos que odian que les tomen fotografías. Prometo que no tomaré más fotografías, gritó Melissa. Al verse atrapados entre dos amenazas, Tony gritó, Melissa, agárrate fuerte.
Sintiendo que sus brazos se tensaban, pisó a fondo, la armadura simbionte se extendió sobre su pierna mientras se anclaba en el suelo. Aprovechando el impulso, tiró de la moto en un ángulo imposible, derrapando hacia un lado y redirigiendo su trayectoria justo a tiempo. El ácido de la larva salpicó el suelo, golpeando a sus perseguidores y provocando gritos cuando fueron envueltos. Melissa jadeó horrorizada mientras Tony presionaba un botón en el manubrio, activando un propulsor que los envió disparados hacia adelante como una mancha roja. La grieta, Tony. No olvides la grieta, gritó Melissa, aferrándose a él. Lo sé. Lo saltaremos. Y jajaja, gritó Tony, con los ojos desorbitados por la emoción. ¿Estás loco? La bicicleta se lanzó por el borde, impulsada por los propulsores. Ah, gritó Melissa. Bojú, aplaudió Tony, parándose ligeramente sobre la bicicleta. Pero el espacio era más amplio de lo esperado y comenzaron a hundirse. Vamos a morir, gritó Melissa, agarrando a Tony con fuerza. Tony recordó la bicicleta dentro de su cuerpo y gritó, ¿olvidaste lo que podemos hacer? Ah, cierto, dijo Melissa, y su pánico se desvaneció. ¿Quieres explorar lo que hay aquí abajo? Gritó Tony mientras caían libremente. Absolutamente, gritó Melissa. Mientras descendían, sus simbiontes los cubrieron y se formó un reactor Stark en sus pechos. Los simbiontes explotaron hacia afuera y formaron su armadura completa. Ajustaron sus posturas y extendieron sus brazos para estabilizar su caída. Se activaron propulsores en sus pies, que los desaceleraron hasta que aterrizaron suavemente, agrietando ligeramente el suelo debajo de ellos. Observaron su entorno y se maravillaron ante las vastas cavernas con paredes revestidas de plantas bioluminiscentes que brillaban en una variedad de colores. Capítulo 152, Boom. ¿Estabas buscando esto? Cuando Tony dio un paso hacia adelante para explorar las cavernas oscuras, de repente se dividió en dos, lo que hizo que los ojos de Melissa se abrieran de par en par. Ambos Tony se congelaron mientras se miraban antes de sonreír. Hola guapo, repitieron ambos. Caminaron en círculo evaluándose mutuamente, mirándose de arriba a abajo antes de que el grupo de 2 se convirtiera en un grupo de 4. 2 son multitud, 4 es una fiesta, dijo Tony mientras levantaban las manos en el aire. Oh Dios, 1 ya es un dolor de cabeza con el que lidiar, no puedo imaginar 4, la voz de Melissa también comenzó a hacer eco, giró la cabeza hacia un lado y vio otra versión de ella. Boa. Ambos murmuraron mientras extendían la palma hacia el otro y, cuando se tocaron, comenzaron a aparecer más versiones de ella. Lo mismo con Tony, cada vez más versiones de él comenzaron a surgir de él, todos los duplicados parecían estar derramándose fuera de él. Tony, ¿qué está pasando?, gritó Melissa cuando de repente fue invadida y rodeada por múltiples versiones de ella. Parece que estamos en un campo de probabilidad cuántica. Estas versiones de nosotros se forman a partir de cada decisión que hemos tomado, gritó Tony mientras lo aplastaban. Cada elección es un nuevo resultado posible y estos nacen de las elecciones que no elegimos. Podría ser desde la cosa más pequeña como elegir qué calcetín usar hasta algo como si nunca hubiera ido y me convirtiera en Iron Man, explicó Tony. Esto es genial, exclamó Melissa, emocionándose un poco mientras también la aplastaban. Está bien, hermosas versiones de mí, hagan lugar para papá. Tony hace lugar para sí mismo. ¿Qué? ¿Por qué eres el papá? Yo soy mucho más papá que tú, se burló una de las versiones con arrogancia. Porque yo soy la persona real aquí y no una copia, ahora muévete y dale a papá un poco de espacio para respirar, dijo Tony mientras comenzaban a empujarse entre sí. ¿Quién dice que somos copias? Tú podrías ser la copia. Muchos de ellos gritaron mientras comenzaban a empujar a Tony también. Todas las Melissa dejaron escapar un suspiro de exasperación, de alguna manera sabía que terminaría así eventualmente. Sus egos son demasiado grandes para llevarse bien. De repente, Melissa vio que todas las versiones probables de empezaban a ser atraídas hacia el original, estaba apretando el puño y absorbiéndolos a todos de nuevo en sí mismo. ¡Oh, mierda! Tal vez él era el original, gritó uno de ellos mientras eran absorbidos. ¿Cómo estás haciendo eso?, preguntó Melissa con los ojos muy abiertos. Todos son una versión de mí, no los quería cerca más, así que los llevé de vuelta a donde pertenecen, a mí. Ya veo. Murmuró Melissa antes de cerrar los ojos y replicar las acciones de Tony de absorber todas las versiones posibles de ella, dejando solo al Tony y Melissa originales alrededor. No puede soltarlos, de lo contrario serán liberados una vez más. Tony explicó, Melissa simplemente asintió con la cabeza en comprensión. Seguimos explorando, sugirió Melissa. ¿Por qué es esa una pregunta? Tony se burló mientras comenzaba a caminar hacia adelante con las manos detrás de la cabeza. Mientras exploraban las cavernas, Melissa agitaba un escáner sobre uno de los cristales brillantes, genial. Esto es energía cuántica cristalizada. Me pregunto cuánta energía podría producir esto si lo extraemos, dijo Tony mientras iba a tocarlo. Yo no haría eso. Melissa intentó advertirle a Tony, pero sus manos ya estaban sobre él. Cuando Tony hizo contacto con él, de repente pulsó con energía, empujando a Tony un par de pasos hacia atrás. Melissa miró a Tony con una mirada inexpresiva, ¿por qué lo tocaste?
Es un cristal y brilla. Obviamente lo iba a tocar, se burló Tony. La caverna de repente comenzó a temblar, las paredes comenzaron a romperse mostrando más partes de la cueva cristalizadas de las que sospechaban. No quiero escuchar nada por ti, señorita, debo tomar una foto de todo. Tony hizo un leve puchero. Sí, excepto que no acabo de activar una maldita bomba. Obviamente, este es el lugar de anidación de esas criaturas larvarias, deben alimentarse de estos cristales de energía cuántica, por lo tanto, deben vivir en una mina. Los ojos de Melissa se abrieron junto con Tony mientras se miraban el uno al otro mientras la cueva comenzaba a latir cada vez más con energía, se miraron mientras murmuraban, una reacción en cadena. ¿Correr? Tony preguntó. Sí, ese sería nuestro mejor curso de acción. Tony y Melissa se dieron la vuelta y comenzaron a correr de regreso a través de los túneles subterráneos gigantes. Tenías que tocar algo, ¿no es así?, gritó Melissa. Oye. ¿Cómo iba a saber que el calor de mis manos era suficiente energía para hacer que se sobrecargaran? Oh, Dios mío, Tony, una explosión de tanta magnitud y energía de toda la mina de cristal va a ser catastrófica. Podríamos haber sido la causa de la destrucción del reino cuántico. Échame la culpa más tarde cuando salgamos con vida, gritó Tony mientras levantaba la muñeca, viernes. Trae la nave por la entrada. Boom. 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 Tony y Melissa activaron sus propulsores y volaron rápidamente mientras la explosión cuántica los seguía justo detrás. Al final del túnel vieron su nave esperándolos. Volaron rápidamente dentro de la nave, la escotilla se cerró sobre ellos mientras tomaban sus asientos y se abrochaban los cinturones. ¡Boom! Una explosión de múltiples colores se produjo y los envolvió por completo. De repente, debido a la explosión, su nave salió volando tratando de escapar, sus propulsores se encendieron rápidamente y los empujaron hacia adelante. Sin embargo, la explosión parecía estar retirándose como si algo la estuviera absorbiendo, y al despejarse reveló una gran brecha en el continuo espacio-tiempo. Tony y Melissa intentaban escapar rápidamente de su succión. Y viernes, inicia el motor fantasma. En la pantalla, la palabra error seguía parpadeando y Fraida comenzó a repetirse. El espacio es demasiado inestable y caótico para que funcione el motor fantasma. No importa cuánto Melissa y Tony intentaron luchar contra la succión, era demasiado fuerte, casi los tragan, por lo que Melissa sugirió, intentemos hacerlo grande. Superaremos la brecha. Buena idea, dijo Tony mientras aflojaba el uso de los propulsores para crecer, pero cuando él y Tony presionaron el botón, fueron tragados por completo a medida que crecían. Más Tony y Melissa gritaban y vociferaban mientras giraban en un círculo rápido dentro del continuo espacio-tiempo, su energía caótica destruía y rompía la nave a medida que crecían. Su nanotecnología intentaba reparar los daños. Mayday. Mayday, gritó Tony mientras luchaba con el control tratando de estabilizarse. Viernes. Solo activa el Phantom Drive. Pero jefe. Solo hazlo, gritaron Tony y Melissa. Universo, Tierra, 199999. Ubicación Nueva York, Torre de los Vengadores. Y dije, boom. Están buscando esto, dijo James Rhodes con orgullo a Thor y a una versión mucho más vieja de Tony. Rhodes, al ver la confusión de ambos, dije, boom. ¿Están buscando esto? ¿Esa es toda la historia?, preguntó Thor confundido con un gran vaso de cerveza. Ustedes son unos inútiles, cada vez que cuento esa historia mata, se burló Rhodes, claramente molesto. La voz de Jarvis resonó en la fiesta en la Torre de los Vengadores. Señor, tenemos un objeto volador no identificado acercándose rápidamente al edificio a gran velocidad desde las 6 en punto. ¿Qué?, murmuró Tony mientras se daba la vuelta rápidamente junto con todos los demás. Desde afuera de la ventana vieron un agujero en el espacio que se cerró rápidamente y frente a él apareció una nave que giraba rápidamente en círculos mientras se movía. Todo lo que todos tuvieron tiempo de hacer fue saltar hacia afuera cuando la nave ya estaba frente a la Torre de los Vengadores y derribar a la gente. Crash. Todo el bar se derrumbó cuando la nave se sentó en medio de la fiesta. La escotilla se abrió y los Vengadores tomaron sus armas y adoptaron una postura defensiva hacia la nave, listos para cualquier peligro. Tony y Melissa salieron de la nave gimiendo mientras se sujetaban la cabeza con dolor. Tony, literalmente te voy a matar. El Tony Stark de este mundo se señaló a sí mismo y murmuró, ¿qué hice? Ya te dije que lo sentía, Melissa, vi algo brillante, así que toqué. Tony se congeló mientras miraba a la gente a su alrededor con la boca ligeramente abierta. Mierda, maldijo Tony, MC. A Steven no le gusta ese lenguaje, bromeó el Tony mayor. Steve miró a Tony con una mirada, ¿en serio? Ahora. El Tony mayor solo bebió su whisky con una sonrisa maliciosa. Capítulo 153, Otro universo. Al ver todas las armas que les apuntaban, Melissa instintivamente levantó las manos en señal de rendición, con la voz teñida de exasperación. Tony, ¿dónde diablos nos dejaste esta vez? Al otro lado de la habitación, un hombre con un escudo con estrellas se adelantó, bajando un poco la guardia.
Todos, apártense, ordenó Steve Rollers, con voz firme pero cautelosa. Son solo niños. De mala gana, el grupo de héroes bajó las armas, aunque su sospecha seguía siendo palpable. Ninguno de ellos bajó la guardia por completo. Clint Barton entrecerró los ojos hacia la pareja, con la mano todavía apoyada en la cuerda de su arco a pesar de que el arma colgaba a su costado. ¿Quiénes son ustedes y qué estaban haciendo volando en esa nave?, preguntó, con tono cortante. Melissa miró a los Vengadores en tono de disculpa, luego se volvió hacia Clint, frunciendo el ceño con confusión. Espera, ¿quiénes somos? ¿No sabes quiénes somos? Natasha Romanoff se cruzó de brazos y levantó una ceja con escepticismo. ¿Deberíamos? Melissa hizo un gesto hacia su compañera, con un tono incrédulo. No a mí específicamente, pero vamos, debes reconocer a Tony, ¿verdad? Tony Stark. El director ejecutivo de Industrias Stark. Por un momento, la habitación quedó en silencio, los Vengadores intercambiaron miradas desconcertadas. Luego, en la parte de atrás, Tony Stark, su Tony Stark, casi se atragantó con su bebida, tosiendo mientras procesaba las palabras. Melissa, notando la tensión incómoda, suspiró e intentó dar marcha atrás. Mira, pagaremos los daños, ¿de acuerdo? Mientras Melissa se apresuraba a calmar la situación, Tony prácticamente vibraba de emoción. En su mente, una versión chibi de sí mismo estaba haciendo volteretas, gritando, «¡Los Vengadores!». ¡Santo guacamole! Rhodey miró a Tony Señor con una ceja levantada. Tony, tienes un hijo secreto que olvidaste mencionar. Tony Señor se encogió de hombros con indiferencia, claramente poco impresionado. Podría ser. He tenido mi parte justa de noches salvajes. La posibilidad está ahí. Volvió su mirada aguda hacia los recién llegados. Pero escuchen, solo porque se llamen Tony Stark no significa que sean yo, o que puedan afirmar que son el director ejecutivo de mi empresa. ¿Qué? Melissa lo miró boquiabierta como si acabara de perder la cabeza. ¿De qué estás hablando? Tony Señor señaló con el pulgar hacia sí mismo. Solo hay un Tony Stark por aquí, y lo estás mirando. El rostro de Melissa palideció. Lentamente, se volvió hacia su Tony, el miedo se apoderó de su voz. Tony, ¿dónde diablos estamos? Tony se frotó la nuca tímidamente. Estoy bastante seguro de que estamos en otro universo. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Bruce Banner dio un paso adelante vacilante, con curiosidad. Espera, ¿acabas de decir otro universo? Sí, confirmó Tony, asintiendo. Estábamos explorando el reino cuántico, y, bueno, podríamos haber abierto accidentalmente un agujero en el continuo espacio-tiempo. ¿El reino cuántico? Los ojos de Bruce se iluminaron de emoción, su mente científica se puso a trabajar de inmediato. ¿Me estás diciendo que es real? ¿Y lo has estado explorando? Pensé que era solo una construcción teórica. Steve frunció el ceño, su confusión solo crecía. ¿Te importaría explicarme, Dr. Banner? El resto de nosotros no estamos exactamente siguiendo esto. Bruce se lanzó a un breve resumen del reino cuántico, sus implicaciones teóricas y el desafío de probar su existencia. Cuando terminó, Tony Señor se pellizcó el puente de la nariz, murmurando para sí mismo. Déjame aclarar esto. ¿Estás diciendo que el multiverso existe y que en tu universo, tú eres yo? Tony sonrió. Desde mi perspectiva, tú eres yo. No, respondió Tony Señor con una burla. Yo soy el original. Tú eres la copia. Tony se cruzó de brazos, con un brillo burlón en sus ojos. Desearía ser yo. Tony Señor lo fulminó con la mirada. No me gustas. Lo superaré, replicó Tony con una sonrisa petulante. Natasha se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Esto es genial. Tony finalmente encontró a su igual, él mismo. Clint, todavía escéptico, hizo un gesto hacia los recién llegados. Espera, ¿así que se supone que debemos comprar todo este asunto del universo alternativo? Vamos a necesitar más pruebas que eso. Tony Señor estudió a su contraparte más joven, luego se encogió de hombros. La verdad es que lo creo. El chico se parece mucho a mí cuando tenía su edad. Desearías tener este buen aspecto, bromeó Tony. Sabes, intervino Clint con una sonrisa, podría ser tu hijo. El narcisismo parece ser algo de familia. Steve se inclinó hacia adelante y empezó a interrogar a Tony. ¿Cómo se llaman tus padres? Howard y María Stark, respondió Tony sin dudarlo. Natasha puso los ojos en blanco. Eso es de conocimiento público. Pregúntale algo que solo tu contraparte sabría. Melissa negó con la cabeza. Eso no funcionaría. Vivimos en un universo alternativo, así que lo que es cierto para tu Tony puede no serlo para el mío. Dirigiéndose a Tony Señor, preguntó, ¿eres Iron Man en este universo? ¿O eso no existe aquí? El ceño fruncido de Steve se profundizó. Espera, ¿ya eres Iron Man en tu mundo? El interés de Tony Señor estaba claramente despertado.
¿Ya estás haciendo trajes? ¿En qué Mark estás? Mark 43, respondió Tony con orgullo. ¿Tú? Tony señor sonrió. Lo mismo. ¿Lo llevas contigo? Tony sonrió. Nunca salgas de casa sin él. Chicos, por favor, intervino Melissa, exasperada. ¿Podemos concentrarnos en encontrar una manera de volver a casa? Relájate, nena, le aseguró Tony. Tenemos el ancla cuántica. Podemos irnos cuando queramos. Eso no hace que estar varado en un universo alternativo sea menos extraño, murmuró Melissa. No estamos varados y tenemos una forma de regresar, dijo Tony con una sonrisa orgullosa. Mientras tanto, Thor levantó su taza, claramente aburrido. Ahora que hemos decidido que estos dos no son hostiles, continuemos con la juerga. Se volvió hacia los recién llegados con una amplia sonrisa. No se preocupen, pequeños Stark. Nosotros, los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, los ayudaremos en su búsqueda para regresar a casa. El grupo estaba reunido alrededor de un sofá, Tony y Melissa sentados prominentemente en el centro de atención. ¿Eres el Thor real? ¿Como el Thor de la mitología nórdica? Exclamó Melissa, con los ojos brillantes de emoción. En carne y hueso, respondió Thor con orgullo, con una leve sonrisa en su rostro. Entonces, déjenme aclarar esto, intervino Clint, todavía procesando la conversación. ¿Vives en un mundo donde todos nacen con un superpoder? Sí, y como te expliqué, se llaman peculiaridades, dijo Tony, asintiendo. Tony señor sacudió la cabeza con asombro. Todo un mundo de superhéroes. ¿Y tú naciste sin una peculiaridad? Para estar a la altura de la gente que las tenía, ¿construiste el traje de Iron Man? Eso suena exactamente como algo que yo haría, le lanzó una sonrisa a Tony. Esteve, sin embargo, tenía una expresión pensativa mientras cruzaba los brazos. No estoy seguro de cómo me siento con esta idea de la escuela de superhéroes. Parece que estás entrenando a los niños para que sean soldados y los envías a la batalla. Tony lo miró a los ojos con calma. Nadie los obliga a convertirse en héroes. Ellos mismos toman esa decisión. Y recuerda, vivimos en sociedades muy diferentes. Lo que a ti te parece extraño o incorrecto puede ser perfectamente normal en el lugar de donde yo vengo. Esteve asintió después de un momento, su ceño fruncido se suavizó. Buen punto. Tony señor le dio una palmada en el hombro a su contraparte. Muy bien, basta de hablar. Aún no nos has mostrado tu traje. Vamos, veámoslo. Tony sonrió y se puso de pie, haciendo un gesto para que todos se calmaran. Está bien, está bien. Si ustedes, señoritas, insisten. De pie frente al grupo, Tony extendió los brazos. Un charco brillante de material similar a un limo se formó en su pecho, transformándose en la forma distintiva del reactor Stark. La sustancia se extendió por su cuerpo, endureciéndose en una armadura brillante similar al acero. Su máscara se deslizó en su lugar con un chasquido metálico, sus ojos brillaron rojos y los repulsores se materializaron en sus palmas. ¡Guau!, exclamó Clint, inclinándose hacia atrás con sorpresa. ¡Eso es increíble! ¿Eso es nanotecnología?, preguntó Tony señor, su fascinación evidente. No, dijo Tony, sonriendo debajo de la máscara. La nanotecnología es cosa del año pasado. Mi Mark 39 era nanotecnología. ¿Esto? Este es un traje bioorgánico. Lo construí yo mismo. Bruce se sentó más derecho, su curiosidad despertó. ¿El traje está vivo? Más o menos, admitió Tony encogiéndose de hombros, su orgullo se hizo evidente. A nadie le gusta un fanfarrón, bromeó Tony señor, aunque la sonrisa burlona en su rostro delataba su diversión. Tú eres el indicado para hablar, dijo Rhodey, sacudiendo la cabeza con fingida exasperación. Capítulo 154, ¿digno? ¿Y tú? ¿Tienes un quirk?, le preguntó Natasha a Melissa, enfatizando las comillas con sus dedos. Melissa negó con la cabeza. No. Soy igual que Tony, los dos no tenemos ningún quirk. Es curioso, así es como nos conocimos en primer lugar. Me contrató como su asistente y lo he estado ayudando a construir trajes desde que éramos pequeños. Aunque, cuando digo ayudar, me refiero a que principalmente me estaba enseñando hasta que fui lo suficientemente buena como para crear un traje propio. Oh, preguntó Tony señor, volviéndose hacia Melissa mientras Tony se inclinaba hacia atrás y se sentaba de nuevo. También tienes una armadura, Tony señor arqueó una ceja. Melissa asintió con una sonrisa orgullosa. Yo misma diseñé y creé la Mark 40. ¿Y qué? ¿Te llaman Iron Woman?, preguntó Natasha en tono de broma. No, respondió Melissa, sacando un disco del almacenamiento oculto de su simbionte. Lo presionó y, mientras se ponía de pie, el disco se derritió en sus manos y comenzó a transformarse en un elegante traje morado y negro. Hizo una pose con los puños en la cintura y miró hacia un lado de manera dramática.
Soy la doncella de hierro. Oh, como el dispositivo de tortura, asintió Thor sabiamente. Lo entiendo, porque torturas a los malhechores y los llevas ante la justicia. Un nombre muy efectivo para infundir miedo en tus enemigos. Melissa se retractó de su máscara y le dio a Thor una mirada inexpresiva. ¿No se llama así por el dispositivo de tortura? ¿No lo es? Preguntó Thor, inclinando la cabeza confundido. Por supuesto que no, intervino Tony Señor, sacudiendo la cabeza. Probablemente sea una fanática del heavy metal y se nombró a sí misma como la banda de los años 70. Es un juego de palabras, usa un traje de metal y la banda toca heavy metal. Melissa suspiró, con expresión plana. Tampoco me pusieron el nombre de la banda en la que estás pensando. Natasha aplaudió levemente. No importa de dónde venga el nombre. El traje te queda genial. Gracias, dijo Melissa con aprecio. ¿Qué puede hacer?, preguntó Natasha, mirando el traje con curiosidad. Parece más avanzado que el de Tony. Aprovecha la energía cuántica, lo que le permite atravesar la materia sólida, respondió Melissa. Para demostrarlo, se hundió en el suelo y reapareció en su asiento. ¿Y ustedes?, preguntó Melissa, mirando alrededor de la habitación. ¿Qué es lo suyo? Bueno, aparte de Tony, ya que su tecnología está solo unos pasos por detrás de lo que hace mi Tony. Oh, bromearon Rhodes y Clint, dándole un codazo juguetón a Tony Señor. Eso fue simplemente grosero, se burló Tony Señor, tomando un sorbo de su bebida. Esteve se rió entre dientes mientras Tony Señor dejaba su taza. Bien, haré las presentaciones. Señaló a Natasha. Espía rusa. Luego a Clint. Arco y flechas. Luego, hizo un gesto hacia Bruce. Puede convertirse en el abominable hombre de las nieves verde con problemas de ira. Señaló a Esteve. Un Boy Scout super soldado. Los ojos de Melissa se crisparon cuando miró el escudo cercano, luego a Tony, quien miró hacia otro lado torpemente. Tony Señor continuó, señalando a María Hill. Una agente de SHIELD. Luego a Rhodes. También tiene un traje, uno que me robó. Prestado, corrigió Rhodes. No lo has devuelto, bromeó Tony Señor. Finalmente, señaló a Thor. Y por último, pero no menos importante, nuestra princesa Sparkles, que dispara rayos con su varita mágica. Soy un príncipe de Asgard, no una princesa, corrigió Thor, burlándose. Mjolnir no es una varita, es claramente un martillo. Clint profundizó su voz burlonamente. ¿Y quién sea digno poseerá el poder de Thor? ¿En serio?, preguntó Melissa, riendo. Por supuesto que no, es solo un truco. Vamos, hombre, dijo Clint, divertido. Thor sonrió. Es más que un truco. Pero ya que todos son escépticos, adelante, sean mis invitados. ¿En serio?, preguntó Clint, emocionado. Continúa, asintió Thor. Clint se puso de pie, se acercó y agarró el mango de Mjolnir. Tiró, pero el martillo no se movió. No te avergüences, bromeó Tony Señor, le sucede a 1 de cada 5 hombres, no pueden levantarlo. Clint le dirigió una mirada silenciosa, sacudiendo la cabeza y riendo. Vamos, Tony, dijo Esteve, señalando a Melissa y Tony. Hay niños presentes. Tony puso los ojos en blanco. ¿Qué, crees que no sabemos lo que es un chiste sobre erecciones? Después de varios intentos fallidos, Clint se dio por vencido. No lo entiendo. Está bien, Stark, inténtalo tú. Tony Señor se puso de pie con confianza. No soy de los que rechazan un desafío honesto. Agarró la correa del martillo. Está bien, si levanto esto, gobierno Asgard, ¿verdad? Solo si eres digno, dijo Thor con una sonrisa. Tony Señor gruñó mientras tiraba, pero el martillo se quedó en su lugar. Dio un paso atrás. Vuelvo enseguida. Momentos después, regresó con una pieza de armadura de Iron Man alrededor de su mano. Activó sus propulsores e intentó de nuevo, pero nada. Finalmente, tanto Tony Señor como Rhodes se pararon sobre el martillo, cada uno usando propulsores para intentar levantarlo. ¿Estás tirando siquiera?, preguntó Rhodes. Estás en mi equipo, replicó Tony Señor. Solo representa. Tira, instó Rhodes, sus propulsores rugiendo más fuerte. Está bien, vámonos. Tony Señor gruñó, pero Mjolnir permaneció firme. Una vez que Tony Señor y Rhodes fallaron en levantar el martillo, Bruce lo intentó. Después de luchar y gruñir por un rato, se soltó y levantó los brazos, imitando un rugido como si estuviera a punto de transformarse en Hulk. Sin embargo, se hizo el silencio.
PFTTT, Tony se cubrió la boca para reprimir una risa ante la incomodidad, mientras los demás le sonreían cortésmente a Bruce. Está bien, Steve, ¿estás listo? Sin presión, dijo Tony señor. Steve se puso de pie, se arremangó y agarró el martillo. Cuando comenzó a tirar, el martillo se movió ligeramente, solo una pulgada, lo que Thor, Tony y Melissa notaron de inmediato. Steve, sin embargo, se rindió rápidamente y levantó las manos en señal de rendición. Thor soltó una risita de alivio, aunque su confianza anterior se vio ligeramente sacudida. ¿Viuda?, preguntó Tony señor, mientras Bruce hacía un gesto hacia Natasha. Oh, no, esa no es una pregunta que necesite respuesta, dijo Natasha, tomando un trago de su botella y recostándose en su asiento. ¿Y tú, pequeño Stark? Preguntó Thor con una sonrisa burlona. ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedo? Preguntó Tony emocionado, pensando, este es un sueño hecho realidad. Me encanta mi vida, hombre. Adelante, lo animó Steve. Añadió Tony señor, aunque no te decepciones demasiado. Como eres yo, es posible que tampoco puedas levantarlo. Tony se burló. El hecho de que tú no puedas levantarlo, viejo, no significa que yo no pueda. Todavía soy joven y ágil. Vaya, pequeño idiota. Se quejó Tony señor. Muy bien, aquí vamos. Dijo Tony, agarrando el mango. Estiró el brazo mientras las venas se le salían por el esfuerzo. Luego lo intentó con ambas manos, pero sin éxito. Su simbionte lo envolvió y gritó dramáticamente, «Tengo el poder». Sacudió el martillo, tratando de soltarlo. Sin que nadie lo supiera, escaneó en secreto el metal urú y la estructura del martillo mientras continuaba su intento. La sonrisa de Thor vaciló levemente cuando el martillo se balanceó levemente. Sin embargo, el temblor exagerado de Tony lo enmascaró, y nadie más lo notó, ni siquiera el propio Tony. Finalmente, Tony lo soltó, quitándose el traje. Joven y ágil, ahora, bromeó Tony señor. Métete un calcetín, replicó Tony con una sonrisa, no genuinamente decepcionado. Kent se rió entre dientes. ¿En serio hiciste una referencia a Eman? Pensé que eso era demasiado retro para ustedes, niños. ¿Y tú, señorita?, preguntó Natasha, señalando a Melissa. Esto es emocionante, dijo Melissa con una risita mientras se acercaba. Respiró profundamente, movió las caderas ligeramente y agarró el martillo. Para sorpresa de todos, el brazo de Melissa se levantó de golpe mientras aplicaba mucha más fuerza de la necesaria, esperando luchar como los demás. Dio un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio, y miró con los ojos muy abiertos el martillo que ahora tenía en la mano. Un rayo cayó del techo y la envolvió. Cuando se despejó, Melissa estaba vestida con una armadura vikinga. Thor se puso de pie de golpe, junto con todos los demás, mirando con absoluta incredulidad. La boca de Tony se quedó boquiabierta. Tú eres digno. Dijo Thor, su voz llena de sorpresa. Melissa se miró a sí misma y abrió los ojos de par en par. Genial, exclamó, claramente encantada. Un sonido agudo llenó el aire de repente, haciendo que todos se estremecieran y se taparan los oídos. Tony señor sacó su teléfono, frunciendo el ceño confundido, justo cuando el sonido de pasos resonantes resonó en la habitación. Digno. Se dieron vuelta y vieron a un robot casi desmantelado que emergía de las sombras, con el cuerpo maltrecho y sin varias partes. No, gruñó el robot, con la voz llena de veneno. ¿Cómo pueden ser dignos?, gruñó, acercándose cojeando a la luz. Son todos una panda de asesinos. Capítulo 155, Ultron. Stark, gritó Steve. Jarvis, gritó Tony señor también. Todos lo miraban con una expresión intrigada pero inquieta. El robot giró lentamente de un lado a otro, sus engranajes crujieron. Lo siento, estaba dormido. ¿O era un sueño? Tony señor sacó un pequeño pad y comenzó a tocarlo mientras decía, parece que tendré que reiniciar la legión, parece que hay un error. El robot bajó la cabeza y golpeó con las manos hacia arriba. Había un ruido terrible. Y estaba enredado en cuerdas. El robot caminó hacia atrás ligeramente con un balanceo como si estuviera borracho antes de levantar los brazos mostrando los cables que colgaban de su cuerpo. Tenía que matar al otro tipo, era un buen tipo. ¿Mataste a alguien?, preguntó Steve con el ceño fruncido por la preocupación. Inclinó la cabeza hacia arriba mientras decía, no habría sido mi primera llamada, pero en el mundo real nos enfrentamos a decisiones desagradables. ¿Quién te envió?, preguntó Thor. Luego hizo un sonido como si se estuviera rebobinando una cinta y se escuchó la voz de Tony señor veo una armadura alrededor del mundo. Melissa se giró para mirar a su Tony con los ojos ligeramente abiertos y una leve sonrisa antes de volver a centrarse en la magia frente a ellos. Ultron, gritó Bruce al darse cuenta de con quién estaban hablando. En carne y hueso, respondió Ultron, o no,
todavía no. No en esta crisálida, dijo mirando hacia abajo y alrededor de su forma rota y maltratada. María Hill miró a su alrededor ligeramente, sacó su arma en secreto y la reinició en silencio mientras Ultron seguía hablando. Pero estoy listo, estoy en una misión, declaró Ultron, sonando casi orgulloso. ¿Qué misión? María preguntó mientras se levantaba de donde estaba sentada. Paz en nuestro tiempo. Declaró Ultron siniestramente, justo cuando el vidrio detrás de él se rompió. De los restos, algunas unidades dañadas de la Legión de Hierro volaron, cargando hacia los Vengadores. Todos entraron en acción. Esteve pateó su escudo del suelo, atrapándolo hábilmente en su mano, mientras Melissa le arrojaba el martillo de Thor de vuelta. Cuando Thor lo atrapó, su apariencia volvió a la normalidad. Los repulsores de Tony se encendieron, haciendo volar por los aires a una de las unidades de la Legión de Hierro. Esteve saltó sobre otra, aplastándola con su escudo y partiéndola en dos. María apuntó, disparando a los robots con su arma mientras esquivaba sus ataques. Thor atrapó una unidad voladora con una mano y la arrojó contra una pared antes de aplastarla con su martillo, reduciéndola a pedazos. Otra unidad de la Legión de Hierro, completamente operativa, flotó en el aire, disparando ráfagas repulsoras indiscriminadamente. El vidrio se rompió y llovió mientras el equipo se movía para evitar sus ataques. Melissa saltó sobre la unidad voladora, envolviendo sus brazos alrededor de su cabeza. La Legión de Hierro intentó estrellarla contra una pared impulsándose hacia atrás, pero Melissa plantó sus pies firmemente, usando su fuerza mejorada para arrancarle la cabeza limpiamente. La unidad cayó, y Melissa se dio la vuelta con gracia, apartándose el cabello de la cara. Tony saltó a la refriega, formando una espada con su simbionte. Con un golpe limpio, cortó la última unidad por la mitad antes de retraer la hoja hacia su traje. Ahora solo está siendo dramático, dijo Ultron, sonando poco impresionado. Tony se encogió de hombros. Vivo para el drama. Es lo que hace que la vida sea interesante. Ultron dio un paso adelante, recogiendo los restos destrozados de una unidad de la Legión de Hierro que Esteve había destruido. Ustedes quieren proteger el mundo pero no quieren que cambie. ¿Cómo se salvará la humanidad si no se le permite evolucionar? Ultron aplastó la cabeza de la armadura rota en su mano. Solo hay un camino hacia la paz, dijo, arrojando los restos a un lado. La extinción de los Vengadores. Thor arrojó Mjolnir a Ultron, destrozando su cuerpo y enviando pedazos volando. Cuando Mjolnir regresó a su mano, lo único que quedó de Ultron fue parte de su cabeza. Tenía cuerdas, dijo Ultron siniestramente mientras sus brillantes ojos azules parpadeaban y se atenuaban, pero ahora soy libre. La cabeza se apagó por completo. Bueno, eso seguro que no fue siniestro, bromeó Tony, colocando una mano en su cadera. Al ver la tensión en la habitación, levantó la otra mano y se dio un choque de manos. Diablos, sí. La expresión de Esteve se volvió seria. Voy a tener que pedirte que te vayas a casa. Las cosas se han vuelto peligrosas y este no es un lugar para niños. Ja. Tony se rió. Muy bien. ¿Crees que me voy a marchar después de todo esto? Sí, no. Me quedo, sin duda. Tony señor suspiró, entre la tensión y la diversión. Melissa se cruzó de brazos. Somos una especie de genios, ya sabes. Esta es nuestra área, robots y cibernética. Además, nos han entrenado para situaciones como esta. Somos héroes en formación y todo eso. Thor asintió. Ella ha demostrado ser digna. No veo ninguna razón por la que deberían irse. Natasha agregó, la chica tiene buenos movimientos. ¿La viste arrancarle la cabeza a ese robot? Pasó un brazo por los hombros de Melissa, sonriendo brevemente. Algo en Melissa le recordaba a su hermana menor, tal vez la forma en que peleaba, o tal vez el cabello rubio. Quería que se quedara. Pero, Nat, tú sabes mejor que nadie por qué los niños no deberían pelear, argumentó Clint con un suspiro. Esteve miró a su alrededor. Muy bien, votemos. Aquellos que estén a favor de enviarlos a casa, levanten la mano. Esteve, Clint y Bruce levantaron las manos. ¿Y aquellos en contra? Tony señor, Natasha y Thor levantaron las suyas. Esteve suspiró, colocando una mano en su cadera. Parece que estamos en un punto muerto. Tony levantó la mano. ¿Puedo defender nuestro caso, señoría? Esteve sonrió levemente y asintió. Tony dio un paso adelante de manera dramática. Damas y caballeros del jurado, les pregunto, ¿qué son ustedes? Héroes. Inspiran a la gente a luchar junto a ustedes. Y aquí estamos, de pie tras una pesadilla de Ultron. El mundo necesita toda la ayuda capaz que pueda conseguir. Claro, pueden pensar que Melissa y yo somos solo niños, pero somos más que nuestra buena apariencia, somos inventores, estrategas, luchadores. Nos hemos entrenado para esto. Y capitán, Tony se volvió hacia Esteve, su energía de hermano mayor es admirable. Pero alejarnos no nos mantiene a salvo, nos mantiene desprevenidos. Envíenos a casa y aún encontraremos una manera de ayudar.
Eso es lo que hacen los héroes. No huimos de la pelea. Corremos hacia ella. Melissa suspiró, frotándose la frente. Natasha sonrió cansada. ¿Cuánto tiempo han tenido que lidiar con él? Desde siempre, murmuró Melissa. Melissa levantó la mano. Si puedo añadir algo más a las tonterías de Tony, él y yo hemos lidiado con situaciones más peligrosas. Una vez salvaguardamos al presidente de los Estados Unidos mientras había una recompensa de $1.000 millones por su cabeza. Tenemos la experiencia y las habilidades. ¿En serio?, preguntó Esteve, frotándose la barbilla. Sus expresiones de confianza le hicieron creerles. Con un suspiro, cedió. Está bien. Pero sigue nuestras órdenes y no actúes por tu cuenta. ¿Está claro? Tony saludó. Señor, sí, señor. Esteve gimió. Me voy a arrepentir de esto, ¿no? Capítulo 156. Argumentos. Lo primero es lo primero. Dijo Tony mientras ponía las partes rotas de Ultron sobre la mesa de trabajo de Tony. Necesitamos encontrar cómo llamarnos, después de todo, ambos tenemos el mismo nombre y será confuso cuando alguien nos llame, dijo Tony mientras miraba a todos los que lo seguían. Uno de ustedes puede llamarse Stark, el otro puede llamarse Tony, sugirió Esteve, mirando a los dos Tonys. Tony se encogió de hombros. ¿Estoy bien con eso, viejo? Tony señor puso los ojos en blanco al ser llamado anciano. Me llamarán Stark, es como la mayoría de la gente me llama de todos modos. Puedes llamarte Tony, dijo Stark sin importarle realmente. Estoy bien con eso. Tony se encogió de hombros. Mientras tanto, Bruce miró hacia la forma destruida de Ultron con una mirada dura. Todo nuestro trabajo se ha ido. Ultron se fue y usó Internet como una vía de escape, dijo Bruce, informando de lo que descubrió. Natasha, después de mirar un poco, dejó escapar un suspiro mientras decía, ha estado en todo, desde archivos hasta vigilancia. Probablemente sabe más sobre nosotros de lo que sabemos el uno del otro. Eso en realidad nos da a Tony y a mí la ventaja, somos literalmente nuevos en este mundo, así que no hay ningún archivo sobre nosotros ni nada que estudiar, dijo Melissa con una leve sonrisa. Rhodes dejó de apoyarse contra la puerta de vidrio, mientras comenzaba a decir, ha estado en tus archivos, está en Internet, y si decide acceder a algo un poco más emocionante. Códigos nucleares. Dijo María mientras se sentaba en una silla girando ligeramente. Miren, dijo Rhodes, aún tenemos que hacer algunas llamadas mientras podamos. ¿Nuke? Dijo que nos quería muertos, dijo Natasha. No muertos, corrigió Esteve, dijo que nos quería extinguidos. También dijo que mató a alguien, dijo Clint, frunciendo el ceño. No había nadie más en el edificio, dijo María con una expresión confusa. Sí, había, dijo Stark solemnemente mientras caminaba hacia el medio y presionaba algo para mostrar una proyección holográfica naranja de un código de IA destruido. Todos estaban en silencio, lentamente descubriendo lo que estaban viendo. ¿Qué?, murmuró Bruce mientras miraba más de cerca la protección, esto es una locura. Jarvis era la primera línea de defensa, él habría apagado a Ultron, tiene sentido, dijo Esteve de pie con los brazos cruzados. Espera. ¿Ese es Jarvis? Pobrecito, dijo Melissa con tristeza. Espera, ¿ustedes también tienen a Jarvis?, preguntó Stark, mirando entre Tony y Melissa. Melissa es la que tiene a Jarvis, dijo Tony recostándose contra una mesa. Stark miró a Tony confundido, ¿eh? ¿Ustedes también tenían a Jarvis? Sí, dijo Tony con una expresión solemne, él era el mayordomo de nuestra familia. Mi mejor amigo. Stark miró a Tony con simpatía, ¿supongo que falleció? Tony asintió, murió protegiéndome cuando era pequeña. Stark estaba un poco desconcertado porque así no fue como su mayordomo familiar encontró su fin, su Jarvis tuvo un final pacífico. Sin embargo, al ver que Jarvis probablemente se reunía mucho con Tony y que Melissa era quien lo tenía, sintió curiosidad, si es tan importante para ti. ¿Por qué le diste la IA a ella y la guardaste para ti y creaste otra para ella? Bueno, Melissa es alguien que me importa, Jarvis murió protegiéndome, así que quería que ella también estuviera protegida, así que le di a Jarvis para que él pudiera protegerla y cuidarla también. Tony se encogió de hombros con indiferencia. Espera, ¿es realmente por eso que querías que tuviera a Jarvis?, preguntó Melissa con los labios fruncidos y una expresión conmovida con una mano sobre el pecho. No, dijo Tony, mirando hacia otro lado con los brazos cruzados. Melissa sabía exactamente cuando Tony estaba mintiendo y no pudo evitar sonreírle alegremente. No es que no me parezca realmente lindo y adorable, pero podemos llegar al tema en cuestión, por favor, preguntó Natasha con una ceja levantada. Lo siento mucho, dijo Tony, pero antes de que pudiera terminar, escucharon el sonido de pasos furiosos.
Thor entró con el brazo en la mano y levantó a Stark por el cuello. Buah, amigo, usa tus palabras. Tengo palabras más que suficientes para describirte, Stark, dijo Thor con los ojos entrecerrados. Thor, los legionarios, dijo Steve para que dejara a Stark en el suelo. Thor soltó un gruñido mientras dejaba a Stark en el suelo con brusquedad. El rastro se perdió después de 100 millas, pero se dirige al norte. Y tiene al espectro, dijo Thor mientras miraba a Stark con una mirada que decía, y tenemos que agradecerte por ello, y tenemos que recuperarlo de nuevo. Había otra mujer presente con ellos en el taller de Stark. Ellen Cho miró las piezas desechadas de Ultron y dijo, no entiendo. Todos se giraron hacia ella cuando ella se giró para mirar a Stark. Tú creaste este programa, ¿por qué está tratando de matarnos? Stark les dio la espalda a todos y se quedó en silencio, cuando de repente comenzó a reírse entre dientes. Jejeje. Se rió entre dientes mientras golpeaba ligeramente la mesa. ¿Crees que esto es gracioso?, preguntó Thor mientras lo señalaba con un dedo. Stark se dio la vuelta y parecía normal. No. Probablemente no lo sea, ¿verdad? Miró a su alrededor mientras decía, esto es terrible. Es tan, jejeje, terrible, lo es terrible, dijo Stark, conteniendo su risa. Todo esto podría haberse evitado si no hubieras jugado con algo que no entendías, dijo Thor acusadoramente. No, lo siento, es gracioso, comenzó Stark. Tony y Melissa simplemente se miraron y no dijeron nada más y solo observaron. Stark se acercó a Thor y dijo, es una risa que no entiendas por qué necesitamos esto. Tony. Tal vez este no sea el mejor momento, dijo Bruce con cautela. ¿En serio? ¿Eso es todo? Simplemente te das la vuelta y les muestras tu barriga cada vez que alguien gruñe en tu dirección, dijo Stark, mirando a Bruce. Solo cuando fui y creé un robot asesino, replicó Bruce. No lo hicimos, ni siquiera estábamos cerca de una interfaz, preguntó Stark mientras alzaba la voz. Bueno, hiciste algo bien y lo hiciste aquí mismo, intervino Steve, se suponía que los Vengadores eran diferentes a S.H.I.E.L.D. ¿Alguien más recuerda cuando llevé una bomba nuclear a través de un agujero de gusano?, dijo Stark, mirando a su alrededor. No, dijo Tony, sacudiendo la cabeza. No me suena, dijo Melissa, sacudiendo la cabeza también. Stark simplemente los miró a ambos porque su comentario era completamente innecesario. Incluso Rhodes sacudió la cabeza mientras decía, sí, no aparece. Bueno, recuérdalo, porque lo hice, envié un arma nuclear a través de un agujero de gusano cuando una fuerza alienígena hostil se lanzó contra nosotros a través de un agujero en el espacio, exclamó Stark. Estamos parados a 300 pies debajo de él. Melissa miró a Tony mientras decía, alienígenas. Somos los Vengadores, continuó Stark, podemos estar arrestando a traficantes de armas todo el día. Tony luego señaló hacia arriba, ¿pero eso? Eso es Endgame. Capítulo 157, demasiadas coincidencias. Eso, ahí arriba, dijo Stark, señalando hacia el cielo, con la mirada firme mientras su voz tenía un peso inusual. Eso es Endgame. El corazón de Tony se aceleró, oh Dios mío, lo dijo. Dijo eso. Está sucediendo, realmente está sucediendo ante mis ojos. Esto es historia en proceso. Internamente, celebró como un fanático aturdido, pero exteriormente, mantuvo su comportamiento sereno habitual. ¿Cómo exactamente se supone que vamos a derrotar algo así?, preguntó Stark, su tono serio atravesando el silencio lleno de asombro. Su mirada se desplazó al Capitán América, su expresión teñida de una vulnerabilidad poco común. Juntos, respondió Steve sin perder el ritmo, su voz resuelta. ¿Y si perdemos?, presionó Stark, el peso de la pregunta colgando pesadamente en el aire. Entonces lo haremos juntos también, replicó Steve con firmeza, mirándolo a los ojos con una confianza inquebrantable. Un pesado silencio envolvió al grupo mientras Stark y Steve se miraban a los ojos, la gravedad del momento se hacía sentir. Esto es tan hermoso, creo que realmente voy a llorar, pensó Tony, sintiendo un nudo inusual formándose en su garganta. Steve finalmente rompió el silencio. Thor tiene razón. Ultron nos está llamando, y tenemos que encontrarlo antes de que esté listo para nosotros. El mundo es un lugar grande, pero podemos comenzar a hacerlo más pequeño. Tony levantó una mano como pidiendo permiso para hablar. De hecho, mientras todos ustedes están ocupados buscándolo, ¿qué tal si actualizo su tecnología? Solo digo. Stark se burló y se cruzó de brazos. Actualizar la tecnología es lo mío, chico. Ve a buscar tu propio trabajo. Melissa, apoyada casualmente contra la mesa, sonrió. En realidad, es nuestro asunto. Nuestra tecnología es más avanzada que la tuya, y tiene sentido que nos ocupemos de ello. Bruce asintió pensativamente. Tiene razón.
Su tecnología está muy por delante de la nuestra. Es lógico dejar que ellos tomen la iniciativa en esto. Natasha alzó una ceja hacia Stark, su tono pragmático. Stark. Vinieron aquí en una nave espacial voladora de otro universo. Déjalos que se encarguen. Esteve asintió con la cabeza en acuerdo. Bien. Tony, Melissa, contamos con ustedes. Actualicen. Tony sostuvo su mano hacia Melissa y, con una sonrisa, ella la bajó de un golpe antes de que chocaran sus puños. Tú lo tienes, dijo Tony con un saludo casual, ya de pie. Mientras comenzaba a alejarse, con las manos levantadas detrás de la cabeza en un gesto despreocupado, gritó por encima del hombro, oye, otro yo, voy a tomar prestadas algunas de tus cosas. Si algo se pierde, no me culpes. El ojo de Stark se crispó. Melissa se rió entre dientes y saltó de la mesa, sacando su teléfono. Con un toque rápido, agrandó la pantalla, sus dedos volaron sobre la interfaz holográfica mientras seguía a Tony. Unos minutos después. Melissa estaba leyendo algunos archivos con las cejas fruncidas, sus dedos se desplazaban por la pantalla con información sobre el Capitán América. Ah. Tony. Melissa gritó con cautela y sospecha en su voz. Tony dejó escapar un suspiro, tenía miedo de que esto pasara. Tony se volvió hacia Melissa y se puso un dedo sobre la boca. Sus ojos se pusieron rojos mientras activaba su visión tecnológica y desactivaba cualquier vigilancia en su entorno, sus ojos se movían de un lado a otro durante unos segundos antes de dejar escapar un suspiro. Está bien. Continúa. Basado en tu reacción, creo que sabes lo que voy a preguntar. ¿Qué diablos es esto? Preguntó mientras daba vuelta a la pantalla para mostrar una versión delgada de Steve Rollers, un chico delgado de Brooklyn, elegido para ser parte del programa de super soldados a pesar de sus múltiples problemas físicos. Me pregunto de dónde escuché esto, dijo Melissa sarcásticamente. Melissa, realmente no quiero entrar en detalles. Tony dejó escapar un profundo suspiro. Y veamos, es extraño que empuñe un escudo hecho de... ¿Qué es esto? ¿Vibranium? Me pregunto dónde escuché ese nombre antes. Melissa se tocó la mandíbula con la mano en la barbilla, su boca se movió hacia un lado como si estuviera reflexionando sobre la pregunta. Tony sintió que su pecho comenzaba a pesarse por alguna razón, ya que no podía mirar a Melissa porque le daba la espalda. El soldado delgado, el suero del super soldado, el escudo, el vibranium. Una vez es una coincidencia, 2 veces es sospecha, 3 veces es un plan. ¿Cómo se llama al 4 y al 5? Eran demasiadas coincidencias para que fueran simplemente coincidencias, ella entendió que algunas de las cosas relacionadas con Tony serían coincidencia debido a que estaban en un universo diferente. Sin embargo, todo lo relacionado con Steve no estaba relacionado con Tony ni había conocimiento de ello en su mundo natal. Los instintos de Melissa estaban actuando como si algo no estuviera bien, entrecerró los ojos ligeramente mientras preguntaba, ¿qué está pasando exactamente, Tony? Melissa hizo una pausa cuando escuchó que Tony comenzaba a respirar un poco agitadamente. Lo vio poner una mano sobre su pecho y agarrar su camisa ligeramente y cerrar los ojos. Melissa. Suéltalo. Tony sintió una sensación de hormigueo en su cuerpo, pero no del tipo bueno, su garganta repentinamente le dolió mientras se sentía un poco mareado. ¿Estoy teniendo un maldito ataque de pánico?, se preguntó Tony con preocupación mientras los latidos de su corazón se aceleraban. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la bravuconería de Melissa se desmoronó. Lo siento, susurró, con voz pequeña. No tienes que explicar nada. No debería haberte presionado. Tony cerró los ojos, respirando lenta y deliberadamente, tratando de calmarse. Concentrémonos en la tarea, dijo en voz baja, aunque sus manos todavía temblaban. Tony miró sus manos y notó que todavía temblaban levemente. No pensé en lo que significaría venir aquí. ¿De verdad mi secreto está a punto de ser descubierto? Se supone que este es uno de esos secretos que te llevas a la tumba. Las consecuencias de que alguien lo sepa son simplemente demasiadas. Realmente puedo perderlo todo aquí. Tony tenía las manos presionadas contra la mesa, sus ojos se abrieron de par en par mientras temblaban de miedo, su respiración se volvió más errática, las lágrimas se agolpaban en sus ojos mientras su mente se desmoronaba. La cabeza de Melissa se giró de golpe hacia Tony cuando escuchó que su respiración se volvía más trabajosa y lo vio temblar. Tony, exclamó Melissa para sus adentros mientras corría hacia él, rápidamente lo envolvió con sus brazos, abrazándolo. Comenzó a persuadirlo tratando de calmarlo. ¿Está bien, Tony? Respira. Todo está bien, dijo suavemente, su voz llena de arrepentimiento. No tienes que responder nada. Solo tenía curiosidad, eso es todo, no todos los secretos se deben compartir. Este es uno de ellos. Así que está bien. No tengo por qué saberlo y tú no tienes por qué decírmelo, dijo Melissa, abrazándolo con más fuerza mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, ya que nunca tuvo la intención de lastimarlo. Sus palabras atravesaron la neblina de los pensamientos en espiral de Tony. Lentamente, su respiración se estabilizó y el temblor disminuyó.
Melissa lo abrazó un momento más, con lágrimas brillando en sus propios ojos. No quise lastimarte, susurró. Tony asintió levemente, su voz apenas era audible mientras murmuraba, gracias, terminemos con esto. Capítulo 158, Actualizaciones parte 1. Pronto salió el sol y todos estaban sentados alrededor de pilas de papeles a su lado, cajas llenas de archivos, todos se movían entre sí llevando esas cajas y hojeándolas. Natasha estaba sentada frente a una computadora, con el ceño fruncido en concentración. María caminaba junto a Esteve y le contaba lo que había podido encontrar usando sus fuentes con SHIELD. Ha habido informes de un hombre de metal que llegó volando y limpió cualquier laboratorio de robótica, instalaciones de armas, etc. ¿Alguna víctima?, preguntó Esteve. Solo cuando se involucran, afirmó María, los informes dicen que solo hay hombres en un estado de fuga que hablan de ver sus viejos recuerdos, sus peores miedos y, algo demasiado rápido para ver. Los Makimov, suspiró Esteve, tiene sentido que Ultron vaya con ellos, tienen alguien en común. Ya no, dijo María mientras miraba su tableta y pasaba el dedo hacia una foto que le mostró a Esteve. Era una foto del barón von Stryker muerto en su celda con la palabra, paz, escrita en la pared con su sangre. Esteve luego reunió a todos a su alrededor mientras agitaba casualmente la tableta en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó Thor tomándola y mirando la imagen. Ultron mató a Stryker, dijo Esteve, informándoles. ¿Por qué enviar un mensaje cuando acabas de dar un discurso?, preguntó Natasha, mirando hacia Thor y echando un vistazo a la imagen. Stryker probablemente sabía algo que Ultron quería que no notáramos, dijo Esteve, de pie con los brazos cruzados. Apuesto a que sí. Natasha hizo una pausa en su oración y miró su computadora solo para ver que algunos de los archivos habían sido borrados. Sí, todos los archivos de Stryker acaban de ser borrados. No todos, dijo Esteve mientras hacía que todos revisaran los archivos físicos. Esteve estaba colocando los archivos sobre un escritorio mientras decía, asociados conocidos. Stryker tenía muchos amigos. Bueno, todas estas personas eran horribles, dijo Bruce mientras Stark miraba por encima de los hombros de Bruce el archivo que había estado leyendo. Espera, conozco a ese tipo, dijo Stark señalando el archivo en la mano de Bruce. Stark agarró el archivo mientras decía, en el pasado solía operar en la costa africana. Principalmente en negocios de Black Arm. Esteve solo lo miró, Stark solo levantó los brazos para defenderse. ¿Qué? Había algunas conexiones, no significa que le vendí algo. Estaba hablando de encontrar algo nuevo, algo que cambiara las reglas del juego. Todo era muy ab. Está buscando vibranium, dijo Tony entrando con las manos detrás de la cabeza. ¿Qué?, preguntaron Stark y Esteve con sorpresa. Todos los demás miraron a Tony confundidos, detrás de él había zarcillos que llevaban cajas y maletines, lo mismo con Melissa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Esteve con el ceño fruncido. Viste que estaba absolutamente destruido en ese frágil cuerpo suyo cuando se presentó. Se está construyendo un nuevo cuerpo para enfrentarse a todos ustedes y está buscando el metal más fuerte de la Tierra para hacerlo, explicó Tony. El barón von Stryker tenía una fuente para ese vibranium, que aparentemente vino del espacio exterior en este mundo. Lo que Ultron busca es la fuente con el envío de vibranium, una fuente que se llama Ulysses Clawe, dijo Melissa informándoles. Todos se quedaron desconcertados. Natasha miró a Melissa de forma extraña, ¿cómo sabes todo esto? Cuando Tony se enteró de que este era un mundo alternativo, hackeó sus sistemas y descargó todos sus archivos. Ultron puede haber tomado y eliminado todos sus archivos, pero no tiene acceso a los nuestros, dijo Melissa mientras ella y Tony hacían signos de paz. Stark entrecerró los ojos hacia Tony. ¿Qué clase de persona hackea y roba información confidencial del lugar al que acaba de entrar? Todos se giraron para mirar a Stark y dijeron, tú. Bueno, ya basta de Ultron y su búsqueda para construirse un cuerpo definitivo para matarte a ti y a todas las personas que existen. Les traje mejoras, dijo Tony antes de soltar un agudo sí. Parece que la Navidad llegó temprano, dijo Natasha con una sonrisa. Entonces, ¿quién quiere ir primero?, preguntó Tony, mirando a su alrededor. No me importa ir primero, dijo Clint, levantando una mano. Adelante, muéstrale a la clase lo que recibirás, dijo Tony, entregándole un maletín a Clint. Clint abrió el maletín y vio su traje morado y negro, que parecía de cómic, sin casco, pero que sí tenía clases moradas. Clint agarró el traje y lo mostró abiertamente. ¿Qué es esto? Tu supertraje está hecho de fibras de vibranium, así que podrás resistir golpes. Espera, dijo Stark, moviendo los brazos hacia abajo. ¿Fibras de vibranium? Tony miró a Melissa de forma extraña y preguntó, ¿tartamudeé? Melissa negó con la cabeza. Creo que lo que Stark está tratando de preguntar es de dónde sacaste el vibranium para hacer las fibras, preguntó Esteve confundido, expresando exactamente lo que todos estaban pensando. En nuestro mundo, el vibranium no vino del espacio exterior, el vibranium es algo que Tony había creado desde cero, explicó Melissa. Todos abrieron los ojos de par en par por la sorpresa y miraron a Tony con incredulidad. Stark se acercó a Tony y puso sus manos sobre sus hombros.
¿Estás diciendo que conoces y creaste la estructura atómica del vibranium? Primero que nada, no toques la mercancía, me lastimo fácilmente, dijo Tony, apartando la mano de Stark de sus hombros. Y por supuesto que lo hice, también fue bastante simple. Quiero decir, estaba haciendo una armadura para defenderme y ser un héroe en un mundo donde los villanos con superpoderes eran algo cotidiano. Necesitaba hacerla absorbente de impactos para absorber la mayoría de los daños que me arrojaran y así no terminaría asesinado por alguien con superfuerza. Acolchar mi armadura era una estupidez, así que hacer un metal para hacer eso. Al principio fue difícil ya que después de un tiempo su estructura simplemente se desmoronaría después de recibir una gran cantidad de impacto, sin embargo, en lugar de contenerlo, lo recreé para absorber y dispersar el impacto. Y como el impacto se trata de vibraciones, lo llamé vibranium, explicó Tony mientras arrojaba pistolas de dedos casualmente. Melissa luego se volvió hacia Tony con una mirada confusa, ¿qué quieres decir con bastante fácil? ¿No te tomó un par de años lograrlo? Cállate, dijo Tony. Melissa solo hizo un movimiento de cierre hacia su boca. Melissa se rió entre dientes al ver su expresión de asombro y su mirada de incredulidad. Se inclinó y susurró en voz lo suficientemente alta para que la oyeran, esperen a que descubran que el vibranium es solo el tercer metal más fuerte. Ahora comenzamos con la presentación de lo que hice para todos ustedes, preguntó Tony asimilando la mirada de asombro y sumergiéndose en ella. Capítulo 159, Actualizaciones parte 2. Ahora, si sacas las otras cosas del maletín, le ordenó Tony a Clint, lo cual hizo. Dejó el traje a un lado y sacó un par de guantes. Esos guantes protegen tus manos del uso continuo de tu arco y flechas, mientras que también aumentan la fuerza de tus golpes si te involucras en un combate cuerpo a cuerpo. Clint sonrió mientras se los ponía y abría y cerraba el puño. No están mal, no son incómodos, ni siquiera se siente como si estuviera usando guantes. Clint luego se quitó unas botas mientras Tony explicaba, la suela de la parte inferior está hecha de vibranium, así que si saltas desde un lugar alto estarás bien. Clint luego sacó una muñequera negra. ¿Y esto es? Tu arco, dijo Melissa, informándole, lo que hizo que adquiriera una expresión aún más confusa. ¿Ves esa línea ahora mismo en el medio? Melissa preguntó, lo que hizo que Clint le diera la vuelta y viera la línea de la que estaba hablando. Pon tu dedo justo en el medio. Clint hizo exactamente eso, afirmó sorprendido ya que no esperaba ser pinchado, cuando miró hacia abajo vio una gota de su sangre en el medio. Luego fue delineada por un color púrpura y se vio un circuito púrpura corriendo por toda la pulsera. La línea en el medio se abrió y se sujetó al antebrazo de Clint. Es un biobloqueo que significa que solo aquellos relacionados contigo realmente podrían controlarlo. Piensa en él transformándose en tu arma. La pulsera luego salta de su antebrazo a su mano, transformándose y cambiando a su arco en cuestión de segundos. Levantó una ceja y movió sus manos hacia arriba y hacia abajo, luz. Eso es bueno, murmuró. Tiró de la cuerda hacia atrás y apuntó completamente hacia un lado antes de soltar la cuerda y verla volver a su lugar con un asentimiento satisfecho. Baja el arco y da un par de pasos hacia atrás, ordenó Melissa. Clint hizo exactamente eso y no lo cuestionó más, ya que estaba interesado en lo que le iban a mostrar a continuación. Ahora acerca tu mano hacia él e imagina que viene hacia ti, dijo Tony. Clint arqueó una ceja e hizo exactamente eso, lo que provocó que el arco levitara de su posición y volara hacia las manos de Clint. También puedes hacer eso con la muñequera, dijo Melissa mientras Clint sacaba un carcaj y lo colgaba sobre sus hombros. No me digas que esto también está mejorado, preguntó Clint con una mueca burlona. Pero, por supuesto, tiene conectores electromagnéticos, lo que significa que la mayoría de las flechas que disparaste también las podrás recuperar. Solo presiona el botón en la correa, le informó Tony. Clint sintió curiosidad y presionó el botón, todas las flechas dentro del maletín volaron hacia arriba y hacia abajo hasta que se llenó. Todas las flechas tienen etiquetas, así que sabes lo que hacen. Bien, ¿quién es el siguiente? Yo, dijo Natasha emocionada, levantando las manos. Todos se giraron para mirarla con una mirada extraña, lo que hizo que ella hiciera pucheros juguetonamente. ¿Qué? Vieron todos los juguetes geniales que le dio a Barton, tengo curiosidad por saber qué hicieron para mí. Melissa le entregó el maletín con el logo de Black Widow, que puso sobre la mesa y lo abrió. Lo primero que sacó fue un traje negro y rojo oscuro con un cinturón negro, cuya hebilla tenía el diseño de su logo. Luego le indicaron que hiciera lo mismo que Barton hizo con la pulsera de la hebilla del cinturón. Y el traje parece haberse envuelto alrededor de ella, cubriendo todo su cuerpo menos su cabeza con cuero negro y rojo. Oh, esto es bueno, dijo Natasha mientras comenzaba a sentirse a sí misma. Entonces, ¿qué hace? Bueno,
además de mejorar tu fuerza, durabilidad y velocidad, tiene otras opciones como armas ocultas, principalmente alrededor de tus manos y pies. Solo imagina una espada saliendo de esas partes de tu cuerpo. Natasha apretó su puño y de detrás de su puño una espada plateada salió disparada, apretó su otro puño y sucedió lo mismo. Natasha se puso de pie y comenzó a cortar y golpear el aire creando el sonido del aire siendo cortado. Luego levantó su pie y de su talón trasero apareció otra espada que hizo caer. Está bien, ustedes dos definitivamente son mis dos personas favoritas hasta ahora. También puedes aferrarte a las paredes y trepar por ellas como una araña real o más bien una viuda, bromeó Melissa. Mientras que el cinturón te permite volverte invisible y flotar en el aire, dijo Tony, tomando a Natasha por sorpresa. Espera, ¿qué? Sí. Dispersa tanto los gravitones como las partículas de fotones alrededor de tu cuerpo, explicó Tony. Espera, estás diciendo que los gravitones son reales, intervino Bruce. Mientras tanto, Natasha decidió probarlo y arqueó una ceja al verse desaparecer. Como aprendía rápido, rápidamente descubrió cómo flotar y cómo controlarlo de manera efectiva. Le sonrió y se dio la vuelta para aterrizar en el techo y desabrochó su invisibilidad. Hola a todos, les gritó Natasha con un saludo con dos dedos. Alzaron la vista y vieron a Natasha caminando tranquilamente por el techo sin ninguna preocupación en el mundo. Luego se dio la vuelta y lentamente permitió que su gravedad volviera a la normalidad, lo que la hizo aterrizar con gracia en el suelo. Sinceramente, este traje es más que suficiente para aumentar mi efectividad en combate, dijo Natasha en agradecimiento. Luego miró el maletín porque todavía había algo allí. Sacó dos muñequeras idénticas como la de Clint. Supongo que tengo que hacer lo mismo que hizo Clinton con la suya. Al verlos asentir, Natasha se inyectó sangre en la muñequera, que adquirió un circuito rojo antes de abrirse y se la colocó a lo largo del antebrazo. Entonces, ¿qué hace exactamente esta cosa? Yo lo llamo el omniarmamento, prácticamente se transforma en cualquier arma de fuego que puedas imaginar, desde pistolas, hasta rifles, hasta francotiradores. Natasha levantó sus manos, la pulsera se movió hacia sus manos y se transformó en dos pistolas de mano futuristas, eran negras con un tenue brillo rojo. Luego se cambiaron de nuevo y se convirtieron en rifles futuristas que levantó sobre sus hombros apuntando hacia arriba. Melissa luego explicó, disparan rondas concesivas, que no son letales pero pueden enviar a alguien volando y noquear a alguien. Sin embargo, si quieres que sea letal, necesitarías mantener presionado el gatillo para cargar el ataque. Natasha simplemente se imaginó a sí misma flotando en el aire haciendo llover estragos con una gran sonrisa. Volvió a convertir sus armas en pulseras y fue y abrazó a Tony y Melissa al mismo tiempo, gracias a los dos. La viuda negra me abrazó. Este es el día más grande de mi vida. Tony gritó para sus adentros, no te pongas duro, no te pongas duro, no te pongas duro, no te pongas duro, no te pongas duro. Después de que Natasha examinara felizmente su nuevo arsenal, Tony le entregó una caja a Bruce. Aquí tienes, dijo Tony casualmente. ¿Qué? Preguntó Bruce, sorprendido. ¿Me llevo algo? No es mucho. Me costó mucho imaginar lo que te podría gustar, admitió Tony encogiéndose de hombros. Cuando Bruce abrió la caja, no pudo evitar reírse. ¿Ropa? Gracias, realmente necesitaba algo, dijo, riendo. Son más que solo ropa, explicó Melissa. Están hechas con fibras de moléculas inestables. Ya veo. Bruce comprendió de inmediato. Supongo que, gracias a las moléculas inestables, estas prendas pueden adaptarse al usuario, incluso si, digamos, se transforma en un monstruo verde gigante. Tony asintió. Exactamente. También son resistentes a las heridas de arma blanca, las balas, las temperaturas extremas y las manchas. Así que, incluso en tu forma básica, estarás bien protegido. Bruce pasó las manos por la tela, apreciando su textura. Gracias. Esto no solo salvará mi dignidad cuando me transforme, sino también mi billetera, dijo con una sonrisa agradecida. Melissa luego le entregó un maletín a Steve. Cuando lo abrió, encontró un traje nuevo que se parecía mucho al anterior. Tu traje ha sido mejorado, como los demás. Ahora es más duradero, con suelas de vibranium en las botas y algunas características adicionales, explicó Tony. Las mejoras más significativas, sin embargo, están en tus antebrazos y espalda. Steve examinó sus antebrazos y notó dos puntos azules brillantes. Dentro del maletín, se encontraba su icónico escudo rojo, blanco y azul. Los dispositivos en tus antebrazos son conectores electromagnéticos, similares a los que Clint tiene en su carcaj. He añadido la tecnología correspondiente a tu escudo.
Estos imanes responden a las señales eléctricas de tu cerebro, lo que significa que el escudo reaccionará a tu intención. Por ejemplo, tíralo y luego piensa en recuperarlo a mitad de camino. Esteve se colocó los dispositivos en el antebrazo y arrojó su escudo. Como le habían indicado, se concentró en recuperarlo y el escudo se detuvo en el aire antes de volar de regreso a su antebrazo. Esteve levantó una ceja, claramente impresionado. Ahora, mantén esa postura, le indicó Tony, sonriendo. Quiero que pienses en proteger a quienes te rodean. Esteve levantó su escudo de manera protectora. De repente, la estrella en el centro del escudo comenzó a brillar con una luz azul. Los anillos de luz se expandieron hacia afuera, formando una barrera brillante. Los ojos de Esteve se abrieron de par en par por la sorpresa y la sala quedó en silencio mientras todos observaban el espectáculo. Utiliza tecnología de luz dura para crear una barrera, explicó Tony. Extiende tus capacidades defensivas, permitiéndote proteger un área más grande. Esteve miró el escudo brillante con asombro. Realmente te has superado a ti mismo, Tony, dijo, genuinamente impresionado. Tony no pudo resistirse a mirar a Stark y esbozar una sonrisa satisfecha. Stark puso los ojos en blanco en respuesta, claramente no tan impresionado. Capítulo 160, Actualizaciones parte 3. El escudo funciona más con tus emociones, explicó Tony, su voz tenía un tono de orgullo y emoción. Cuanto más fuerte es tu deseo de proteger a alguien o algo, más formidable se vuelve el escudo. Esteve sintió con aprecio, su expresión se suavizó hasta convertirse en una sonrisa genuina. Buen trabajo, Tony. Me gusta lo que has hecho con él. Sin embargo, eso no es lo único que recibirás, intervino Melissa, su tono rebosante de anticipación. Señaló hacia la mesa, hacia el elegante maletín metálico que brillaba bajo las luces. Tu otro regalo es el maletín en sí. Esteve levantó una ceja, inclinando la cabeza con cierta confusión. Gracias, dijo con cautela, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. No puedo decir que nunca me hayan regalado un maletín antes. Tony puso los ojos en blanco teatralmente. No se trata de eso. Deja el maletín en el suelo y pulsa el botón oculto bajo el asa. Esteve, todavía perplejo, obedeció. Se agachó y dejó el maletín con cuidado en el suelo. Pasó la mano por el asa y sintió una leve ranura hundida bajo sus dedos. Ah, lo encontré, murmuró. Al pulsar con firmeza el botón, el logotipo circular de la estrella del maletín empezó a brillar con un vibrante azul neón. El emblema sobresalió de repente hacia afuera y cambió mecánicamente a la forma de una rueda. Ante los ojos atónitos de Esteve, el maletín se despegó y se transformó con movimientos suaves y precisos en una motocicleta de alta tecnología. Su diseño era elegante y moderno, pintado de un azul profundo con detalles en plata. Cada rueda lucía el icónico logotipo de la estrella de Esteve y el frente mostraba con orgullo una grana estilizada. Los ojos de Esteve se abrieron de par en par y una sonrisa genuina se extendió por su rostro mientras se paraba y admiraba la motocicleta. Parece que has descubierto mi amor por las motos, comentó, con la voz teñida de admiración. Caminó alrededor del vehículo, pasando la mano por su superficie pulida. Es más que una moto, dijo Melissa, dando un paso adelante. Está conectada a tu casco. Gracias a un transmisor neuronal instalado en el interior, podrás controlarla mentalmente. Adelante, pruébala. Esteve tomó su casco azul y se lo puso. Cuando se colocó en su lugar, unas elegantes lentes azules descendieron sobre sus ojos. Estas lentes son resistentes al viento, por lo que no tendrás que preocuparte por las altas velocidades, continuó Melissa. También muestran una interfaz completa de las capacidades de la moto, propulsores, sistemas de armas, un gancho de agarre y sí, puede planear. No volar completamente, pero casi. Sin dudarlo, Esteve pasó una pierna por encima de la moto y se acomodó en el asiento. Soltó una suave risa de alegría. Esto es increíble. Y cómodo también. Miró a Tony y Melissa, con una voz cálida y agradecida. Gracias. De verdad. No podría pedir nada mejor. Tony sonrió, pero su expresión se suavizó cuando metió la mano en su bolsillo. De allí, sacó un pequeño objeto plateado y lo deslizó por la mesa hacia Stark. Toma. Para ti, dijo Tony con indiferencia. Stark arqueó una ceja y atrapó el objeto con una expresión perpleja. No necesito tu tecnología, muchacho. La mía es lo suficientemente buena. Me imaginé que dirías eso, respondió Tony, encogiéndose de hombros. Entonces, no te hice la tecnología. Te hice otra cosa. Stark miró el objeto, una carcasa de metal plateado, perfectamente pulida y sin costuras. Le dio vueltas en sus manos, notando su peso y su artesanía. Era simple pero sorprendente. Por un momento, frunció el ceño. ¿Estaba vacío? Esto, comenzó Tony, con un tono más serio, es una carcasa indestructible para tu reactor de arco. Sé lo mucho que significa para nosotros, es nuestro corazón, en cierto modo. Y los corazones necesitan ser protegidos.
Stark abrió la boca para discutir, para recordarle a Tony que nada era realmente indestructible, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró a Tony y Melissa, ambos mirándolo con expresiones esperanzadas y sinceras. Se dio cuenta de que eran solo niños, eran brillantes, atentos y probablemente habían pensado mucho en qué regalarle, sin mencionar que él también era un adulto. Había crecido lo suficiente para saber que no debía escupir en la cara de alguien cuando le regalaban algo genuino. Una pequeña y rara sonrisa se dibujó en el rostro de Stark. Lanzó la carcasa suavemente al aire y la atrapó de nuevo con facilidad. Gracias, dijo, con voz suave pero genuina. Parece que me he portado bien este año. Supongo que Papá Noel no me ha puesto en la lista de los malos después de todo. Melissa se volvió hacia Thor, lista para presentarle su regalo, pero antes de que pudiera hablar, Thor levantó una mano con una sonrisa. Oh, no es necesario, jóvenes. Todo lo que necesito es a Mjolnir a mi lado. Aunque sus regalos a los demás son divertidos, ninguno podría igualar el poder de mi martillo ni resistir la fuerza del dios del trueno. La expresión de Melissa permaneció impasible mientras se cruzaba de brazos. Oh, ya hemos hecho algo para ti. Y estoy dispuesta a apostar que es más fuerte que ese mazo mágico tuyo. La sonrisa de Thor vaciló, reemplazada por una mirada de incredulidad. ¿Qué? ¿Te atreves a insultar a Mjolnir, forjado en el corazón de una estrella moribunda? Y semejante arrogancia es realmente atrevida. ¿Qué tal una apuesta entonces?, desafió Melissa, su sonrisa rebosante de confianza. Thor levantó una ceja, intrigado. ¿Qué apuesta propones, pequeño mortal? Si puedes romper lo que hemos creado para ti, admitiré que me equivoqué, y nada puede superar a Mjolnir, explicó Melissa. Pero si fallas, me dejarás usar Mjolnir por un tiempo. La risa estruendosa de Thor llenó la habitación. ¿Tienes idea de quién soy? Soy Thor, el dios del trueno y la fuerza. Y mi poder no tiene igual en todos los reinos. Acepto tu desafío. Preséntame tu creación para que pueda destrozarla y enseñarte la locura de tu arrogancia. Melissa puso los ojos en blanco y metió la mano en el bolsillo para sacar la empuñadura de una espada sin filo. Se la arrojó a Thor con indiferencia. Aquí tienes. Thor agarró la empuñadura y la inspeccionó, dándole vueltas en su mano. Una empuñadura fina, bien hecha, una pena que se reduzca a polvo. Con una sonrisa, Thor levantó Mjolnir por encima de su cabeza, mientras los relámpagos crepitaban siniestramente alrededor del martillo. «Esperen», gritó Tony, dándose cuenta de lo que había pasado. «Prepárense». El equipo se apresuró a ponerse a cubierto, mientras Tony y Melissa activaban sus trajes en un instante. Crack. Boom. Mjolnir golpeó la empuñadura con una fuerza atronadora, desatando una onda expansiva masiva. La habitación se sacudió violentamente mientras las ventanas se rompían, las paredes se agrietaban y los muebles salían volando por el espacio. La destrucción no se limitó a la habitación, 10 pisos más abajo y 3 más arriba sufrieron la peor parte de la onda expansiva, con sus ventanas destruidas. Cuando el polvo se asentó, Thor se paró en el epicentro, luciendo avergonzado. «Ah, tal vez exageré», murmuró. La voz de Melissa atravesó el caos. ¿Te exageré? Casi derribas la torre. El traje de Tony se retrajo, mientras Stark miraba fijamente a Thor. Tú estás pagando por los daños. Thor ignoró la queja y examinó la empuñadura en su mano. Ni una sola abolladura, rasguño o marca de quemadura estropeaba su superficie. Impresionante. Para soportar la furia de Mjolnir, reconozco la derrota. Dio vuelta la empuñadura, su curiosidad despertó. ¿Cuál es su propósito? No hay una espada, ningún botón para invocar una. Melissa dio un paso adelante, con los brazos cruzados. Tú creas la espada. Apunta a Mjolnir al espacio vacío y canaliza tu rayo hacia él. Thor frunció el ceño, pero obedeció, apuntó a Mjolnir a la empuñadura y desató un arco controlado de relámpagos. Lentamente, una espada de energía pura y crepitante se materializó. La espada zumbó con poder mientras Thor la hacía girar experimentalmente. El peso se sentía perfecto y la energía de la espada se movía como una extensión de su voluntad. Sonrió, impresionado por su artesanía. Mientras la manejas, la empuñadura absorbe y canaliza tu energía, protegiéndote de sus efectos, explicó Melissa. Funciona con la mayoría de los tipos de energía, no solo con los rayos. Puedes controlar la forma de la espada y hacer que la empuñadura vuelva a aparecer, como en Mjolnir. Explicó Melissa como si, gracias a la resistencia y aguante de Thor, no se diera cuenta de que el arma lo había perforado y absorbido un poco de su sangre formando una conexión con él. La sonrisa de Thor se ensanchó. Un arma poderosa para un dios poderoso. Tienen mi respeto, jóvenes. Sostuvo la espada en alto y luego la disipó con un pensamiento. Asegurando la empuñadura en su cintura frente al Mjolnir, se volvió hacia Melissa. Honraré nuestro acuerdo. Cuando llegue el momento, podrás manejar el Mjolnir en la batalla. Los ojos de Melissa se iluminaron de emoción, mientras Tony murmuraba en voz baja, ¿por qué ella obtiene todas las apuestas geniales?
Esteve, observando el intercambio, finalmente habló. ¿Eso es todo? Tony y Melissa intercambiaron una mirada y asintieron. Sí, eso fue todo lo que tuvimos tiempo de preparar. Esteve aplaudió con voz firme. Muy bien, equipo. Prepárense. Tenemos que detener y destruir a un androide homicida.